¿Quién se rebeló? ¿Quién le dijo al Señor, acaso soy yo guarda de mi hermano? Caín, con un espíritu rebelde, mata a su hermano. Después le nace un hijo que es asesino. Después viene toda una descendencia, y de esa descendencia viene Nimrod. Caín decidió que no iba a adorar a Dios. Lamec decidió que no iba a adorar a Dios. Canaán o Cam, el hijo de Noé, decidió que no iba a adorar a Dios. Tomaron decisiones de que no le iban a adorar a Dios. Y Nimrod viene de esa descendencia. Y Nimrod también decidió que no iba a adorar a Dios. Por eso es que el nombre de él se llama ¿cómo? Rebelión. Él sabía que Dios existía. Él sabía que Dios era el creador del cielo y de la tierra. Porque si lo sabemos nosotros después de 6,000 años, ¿ustedes creen que ellos no lo sabían? Claro que lo sabían. Y saben, él se levantó. Y este hombre se hizo poderoso. Se hizo poderoso. Y cuando le digo poderoso, mire, piensen en un magnate, piensen en un Obama, piensen en un, ya les voy a decir, ¿quién no conoce la historia de Hitler? La conocemos, ¿verdad? Cuando usted piensa en Nimrod, piensa en un Hitler, en una persona así, poderosa. ¿Sabe? Nimrod tenía un dominio sobre las personas. Las personas lo seguían. Era un hombre que tenía carácter, temperamento, y era un poderoso cazador, dice la Biblia. Y Nimrod comenzó a matar las fieras alrededor. Y yo quiero decirles algo en esta tarde, y usted lo puede investigar. Las primeras ciudades en el planeta Tierra las formó Nimrod. ¿Sabían eso? Antes de Nimrod no existían las ciudades, porque en el diluvio, cuando estaba Noé, no existían ciudades, existían asentamientos. La gente iba y se asentaba en este lugar, aquellos tomaban este lugar y se asentaban. Existían asentamientos, pero no existían ciudades. La idea de formar ciudades fue de Nimrod. ¿Por qué? Porque Nimrod dijo, bueno, para protegerlos de las fieras, vamos a formar ciudades y vamos a amurallarlas para que las fieras no entren a las ciudades y puedan estar ustedes protegidos. Y él formó alrededor de 8 o 9 ciudades, formó Nimrod. Fue el precursor de las primeras ciudades en el planeta Tierra. Interesante, ¿verdad? Dice aquí en Génesis 11, del 4 al 9, fíjense lo que dice. Cuando Nimrod forma estas ciudades, un hambre de poder se comenzó a apoderar de él. Era poderoso, había formado alrededor de 8 o 9 ciudades, todo el mundo lo alababa, era conocido. En aquel tiempo no había internet, no había televisión, no había nada de los medios de comunicación, sino las leyendas. ¿Saben que las leyendas de Nimrod todavía se cuentan? En el Medio Oriente todavía se cuentan las leyendas de Nimrod. Así era de poderoso y de tremendo ese hombre. Era alto, era majestuoso. Y él fue, aquí les voy a decir otra cosa interesante. Nimrod fue el primer rey de la tierra. ¿Sabían ustedes eso? Uno de los primeros monarcas en la tierra fue Nimrod. Él se hizo a sí mismo como un rey. Y no solamente se hizo rey, sino que se hizo sacerdote. Se hizo rey y se hizo sacerdote. ¿Saben, hermanos? Y Nimrod dijo, es necesario que me alaben y me adoren a mí. ¿Se dan cuenta cómo Satanás comenzó a formar lo que se llama el sistema de idolatría? Pero Nimrod le preocupaba, y a Satanás le preocupaba, que el Señor volviera a exterminar la tierra. Porque mientras los hijos de Dios sí creían, los hijos de Dios creían que el Señor no iba a acabar el mundo en el agua, Nimrod y del resto de la gente no le creían a Dios. Porque ellos tenían en la mente que Dios era un asesino. Y era lo que ellos le metían a la gente en aquel tiempo, en la mente, lo que Satanás. Entonces él vino y dijo, reuniendo a la gente, vamos a edifiquemos una ciudad.
Y entonces comenzaron a edificar una ciudad tipo torre. Porque muchos de nosotros pensamos que era una torre así como la Torre Cristal de Valencia, ¿verdad? Pensamos nosotros que era algo así. No, era una ciudad en forma de ¿qué? En forma de torre. ¿Saben, hermanos? Gracias. ¿Saben, hermanos? Esta ciudad en forma de torre tenía todos los servicios. Y esa gente comenzó a construir una cosa descomunal. A mí me gusta mucho esa imagen, porque esa imagen es lo que más se asemeja a lo que ellos estaban haciendo. Fíjense que la torre era una ciudad en sí misma. Porque Nimrod dijo, no solamente vamos a hacer la ciudad alrededor así, sino que vamos a elevar la ciudad hasta los cielos. Ustedes no se han dado cuenta que las mayores ciudades del mundo están llenas de rascacielos. Todavía el hombre, y que el hombre vive como amontonado y encima de otro, y encima de uno, encima de otro. Ese pensamiento viene desde allí, hermanos. Eso está enclaustrado en el ADN de los seres humanos. Porque las cosas que se hacen en la antigüedad van corriendo en la memoria genética de los seres humanos. La hermana Faride como profesional de la salud sabe que es así, ¿verdad? Las cosas van ¿en qué? En los genes, en la cadena genética, la memoria genética. Por eso es que usted ve a los hombres que cada día tienen más desafío de hacer torres hasta de 200 pisos. Y comienzan a hacer la torre. Lo interesante de esto es que dijo Nimrod, bueno, voy a desafiar al Señor. Fíjense, el nombre de él era, con lo cual, ¿qué significaba el nombre de él? A ver si están conmigo. Rebelión. Y construye una ciudad que se llama ¿cómo? Babel, que significa confusión. Ahora fíjense ustedes, junten las dos palabras, rebelión con confusión. Interesante, ¿verdad? Rebelión, vamos a decirlo así, rebelión quería hacer una torre llamada confusión. ¿Ah? Interesante. Características de lo que quiere hacer Satanás en la mente y el corazón de los seres humanos, ¿verdad que sí? Me rebelo y confundo. Eso fue lo que hizo Satanás. ¿Se dan cuenta cómo el ministerio de Satanás se manifestó en ese hombre? Me rebelo y ¿qué hago? Y confundo. Creó su ciudad y comienza a construir la ciudad de Babel, la torre de Babel. ¿Y saben? Dijo Jehová, en la parte de aquí abajo, he aquí el pueblo es uno. ¿Sabe? Voy a decir algo que a veces los hermanos se me quedan viendo. Al Señor no le gusta la unidad. Y usted va a decir, ¿qué es eso que está diciendo la hermana Merly? No, al Señor no le gusta ese tipo de unidad. Ese tipo de unidad parecida como al ecumenismo. No le gusta al Señor. ¿Sabe que el primer ecumenismo que hubo, hermana Zulay, fue cuando Constantino decidió cambiarse? Ese es el primer ecumenismo. Mire todas las consecuencias que trajo. Ahora viene un segundo, estamos esperando el segundo, que ya está a las puertas, ¿verdad, hermana Carla? Entonces fíjese, dice, he aquí el pueblo es uno, se unieron. Lo que está diciendo el Señor es que se unieron en contra de ¿quién? En contra de Él. Dice, el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. El Señor dijo, en su infinita misericordia, bueno, yo no voy a ahogar a esta gente porque ya yo di mi palabra. No los voy a ahogar, no les voy a mandar fuego del cielo, no los voy a matar porque el Señor no es asesino. Pero miren lo que hizo el Señor. Dice, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. ¿Qué comenzaron? Un trabajo en oposición ¿a quién? A Dios. Han comenzado la obra y nada les hará desistir. ¿Se dan cuenta cómo el Señor conoce el corazón del ser humano? El Señor sabía que ellos no iban a parar hasta que terminaran la torre. Y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos. Ahí estaba imbuido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para aquellas personas que vienen con esas doctrinas extrañas de que
de que el Espíritu Santo es una fuerza, de que el Hijo es creado. Fíjense lo que dice la Biblia, usted lo puede marcar en su Biblia, dice, usted quiere darle una prueba a la gente de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las divinas personas de la deidad. Mire lo que dice ahí, dijo el Señor, ahora pues descendamos en plural, ¿verdad? Y confundamos en plural. ¿Con quién estaba hablando? ¿Estaba hablando consigo mismo? No, con el Hijo y el Espíritu Santo. Descendamos y confundamos, y allí la lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová, ¿desde dónde? De sobre toda la faz de la tierra. Empezó la confusión. Le lanzaban de arriba, mira, pásame el bloque, y aquel le tiraba un tobo de pega. Y después la gente empezó a hablar raro. What happened to you? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué? What? ¿Qué es lo que tú me dices? Y empezó la gente a hablarse, mira, y cuando llegó, unos hablaban en francés, otros hablaban en alemán, por decir algo, otros hablaban en chino, y cuando vino, ahí se formó una guerra, ¿oyó? Se cayeron a golpes y a trompadas ellos mismos. Hasta que se dieron cuenta, la confusión fue tan grande, hasta que ellos comenzaron a buscarse, entre ellos los que tenían la misma manera de hablar. Y así los esparció el Señor por la tierra. Y la torre quedó inconclusa. ¿Ah? No pudieron continuarla. La torre quedó inconclusa. El historiador Heródoto, un viajero mundial nos dice aquí, Antiguo relata cómo presenció los numerosos ritos de la religión misterio y menciona cómo Babilonia fue el nido original del cual proviene todo sistema de idolatría pagana. Los babilónicos adoraban la naturaleza y le tenían dioses asignados. Dice aquí, adoraban la tierra, adoraban al sol, adoraban a las estrellas, adoraban ¿qué? A los ríos, adoraban a los árboles, incluso adoraban las cosechas de la tierra, adoraban al fuego, adoraban los hombres, las mujeres que por sus actuaciones en la vida diaria se hacían notables y en consecuencia adoraban a sus hijos, y así era como familias enteras eran consideradas deidades. Y ustedes dirán, ¿y cómo se esparció este paganismo por el mundo? Bueno, cuando la torre todo el mundo se confundió, cada quien comenzó a agarrar su mochila de dioses, se la montó en el hombro y se esparcieron en la tierra. Por eso es que los dioses que tienen los chinos se parecen a los dioses de los indios. Por eso es que los dioses de los hindúes se parecen a los dioses aztecas. Por eso es que los dioses de los aztecas se parecen a los dioses de los mongoles, que están por allá por el otro lado del mundo. ¿Me entienden? Por eso es que de los mongoles se parecen a los dioses europeos. ¿Por qué? Porque todos nacieron ¿en dónde? En Babilonia, allí fue el nido. Cada quien, estamos confundidos, come on, los que hablan inglés, vénganse conmigo. Se montaron su saco de ¿qué? De dioses y se lo llevaron. Entonces, cada quien a donde se fue se llevó a sus dioses. Por eso es que el sistema pagano se regó en el mundo entero. ¿Entienden? Aquí nace un culto bien interesante. ¿El culto a quién? A la diosa madre. ¿Saben? Cuando Nimrod, en una de esas batallas terribles que él tuvo, en una de esas batallas, en un enfrentamiento, ¿saben que Nimrod fue asesinado? Fue asesinado. Y su cuerpo fue partido en pedazos. Y era la costumbre de los paganos antiguos, partir el cuerpo en pedazos y repartirlo en diferentes partes de la tierra. Entonces las partes del cuerpo de él fueron enviadas a las ciudades que él fundó. Cuando Semiramis, la mujer de Nimrod, supo esto, ella no tenía hijos. Pero ella dijo, murió Nimrod, que era un dios. Nimrod se había hecho a sí mismo dios y a él lo adoraban. Era un rey sacerdote, lo adoraban. Ella dijo, ella era una reina sacerdotisa. Ella dijo, yo no puedo quedarme sin adoración. Entonces, ¿sabe lo que hizo ella? Se acostó con un hombre, salió por ahí embarazada, pero agarró una noche a todas sus doncellas, se fue a un río, hizo un culto pagano en el río
y con la luna puesta hizo su baile, toda su cuestión, toda su parafernalia ahí en un río. Y entonces cuando salió del río dijo: he sido concebida por Nimrod. He concebido por Nimrod en el río, porque me tomó en el río y me embaracé de Nimrod. Y entonces de allí salió Semiramis, supuestamente, ¿cómo? Preñada de Nimrod. ¿Se dan cuenta de cómo existe la similitud de que el Señor había dado una promesa de que iba a haber un hijo? Satanás también tenía que tener su hijo, y también Satanás tenía que tener su propia madre. ¿Se dan cuenta? Vemos entonces, cuando Semiramis pare, ¿sabe cómo se llamaba el hijo de Semiramis? Se llamaba Tamuz. ¿No le suena ese nombre? En la Biblia, cuando el Señor, que hicieron, ¿cómo se llamaba ya se me fue la idea, el becerro de oro, cuando Moisés se fue a la montaña, y se fue a que el Señor estaba escribiendo los 10 mandamientos, ¿recuerdan? La santa ley de Dios, y se quedaron abajo con Aarón. Cuando estaban construyendo, ¿qué construyeron? ¿Cómo creen ustedes que se llamaba ese becerro? El dios Tamuz. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Estaban adorando a un dios contenido. Y saben una cosa, que en la antigüedad ellos les daban a sus dioses, el dios podía tener una forma humana, por eso es que se llama Babilonia Misterio, porque el dios podía tener una forma humana. Pero de repente ellos, ese mismo Dios, decían, pero como Él está en todo, lo convertían en un toro, lo convertían en una vaca, lo convertían en un pez. Por eso es que cuando usted se pone a investigar los dioses, usted se vuelve como loco, porque eran tantos. Es más, usted va a la Biblia y busca los dioses y usted ve a Baal Astarot, a Baal Peor, a Baal Isofep, a Baal, era el mismo Baal, pero con dioses asignados para cada cosa, pero era el mismo Baal, con aplicaciones, vamos a decírselo así, como con aplicaciones. Pero usted búsquenlo en la Biblia. ¿Quiénes están haciendo el año? Yo estoy haciendo el año bíblico, y donde consigo a Baal, aparte del año del estudio que estamos haciendo con la asociación. ¿Saben? Usted consigue a todos los Baales, pero era el mismo Baal con extensiones. ¿Se dan cuenta? Por eso es que se llama misterio, porque si usted iba a adorar algo, por eso era muy difícil para los israelitas no ser adoradores de dioses. Era algo así como mágico, como atrayente. ¿Quién de ustedes no se ha sentido atraído por la música de Shakira? Que la ha escuchado. ¿Quién de ustedes no se ha sentido atraído por un merenguito de Juan Luis Guerra? ¿Quién de ustedes no se ha sentido atraído por una cancioncita así de Javier Solís modernizada ahora? ¿Quién de ustedes no ha tarareado alguna vez una canción de Juan Gabriel, de Juanga? ¿Se dan cuenta? Extensiones. Te lo presento en salsa, te lo doy con merengue, te lo doy en balada. ¿Cómo lo quieres? Te lo doy tibio, te lo doy frío. ¿Cómo te gusta? Entonces nosotros decimos, esa gente de Israel, ¿cómo eran de paganos? ¿Cómo era posible que iban a adorar a Baal Astarot? ¿Cómo se iban a ir posible a Baal Peor? ¿Cómo iban a hacer eso? ¿Y cómo es posible que tú, siendo cristiano que alabas a Dios, te encante escuchar Juan Gabriel?